Bien, y entonces vamos acá. Vamos a la segunda parte del prerrománico. ¿Me dicen si ven la pantalla completa o todavía no? Ya. Ya, gracias. Sí se ve. Muy bien, gracias. Bien, entonces comenzamos con la segunda parte. Y acá lo que vamos a hacer es movernos geográficamente de la región de la Hispania, o de la península ibérica. Vamos a irnos más hacia el centro norte de Europa. Y acá tenemos la región de las Galias en periodo romano y la región de las Germanias también. Entonces, ya en el periodo de medieval, en el prerrománico, todas estas zonas eran diferentes territorios con, digamos, inicialmente tribus, pero que poco a poco fueron configurándose en reinos. O sea, la iglesia, acuérdense, era la que seleccionaba líderes y luego hacía una ceremonia en la que le ponían una corona y decía, miren, Dios quiere que este sea el que gobierne. Y ahí comenzaban las dinastías de las familias apoyadas por la autoridad religiosa. Y la gente pues se sometía a ellos, dado que, acuérdense que es la época feudal, los siervos necesitan de los señores y los señores necesitan también de los servidores. Esa relación de reciprocidad, aunque desigual en cuanto a quién aporta más, pues va a ser el origen del feudalismo. Entonces, bueno, encontramos por acá que para el siglo VI de esta manera estaba distribuido todo el territorio. Hacia el sur tenemos a los ostrogodos y a los, bueno, sería sur o suroriente a los ostrogodos y al sur occidente a los visigodos inicialmente en este momento. Sabemos que los visigodos van a ser conquistados luego por los musulmanes y contemporáneo a los musulmanes se desarrolla el reino de Asturias en el norte, que luego se va a convertir en los diferentes reinos, ¿verdad? Aragón, Castilla, León y todos los demás. Así que pues ahí estamos. Y la primera de las culturas que encontramos acá entre el siglo V y siglo VIII es la dinastía merovingia. Ellos pues fueron, eh, ellos impusieron su autoridad en esta región a partir de una, digamos, como leyendas que habían alrededor de ellos. El rey que comienza con esta dinastía es el rey Meroveo, que era un militar también, era un general militar de origen franco. Y a partir de él, sus hijos, sus nietos, pues comenzaron a llevar el poder en toda la región. Entre el siglo V, les repito, y el siglo VIII. Son varias dinastías las que se desarrollan. Y pues estos tienen un origen, o bueno, más bien, con ellos nacen también algunas cosas interesantes que siempre les comparto cuando hablamos de ellos, porque pues para que la historia les guste tiene que haber cuestiones, no solamente la parte como que es como muy técnica, ¿verdad? Sino un poco de leyenda, un poco de aspectos interesantes que hagan que ustedes vayan a buscar más información. En ese sentido, pues van aprendiendo un poco. Entonces, acá les voy a preguntar algo. ¿Qué es el Santo Grial? ¿Alguien sabe qué es el Santo Grial? ¿Sí, Francisco? Según las leyendas, fue la copa de la que Jesús tomó y compartió con sus discípulos durante la última cena. Y se cuenta que los templarios, aunque sí llegaron a hacer cruzadas para recuperar Tierra Santa, esto entra más en un terreno mítico. Parte de su trayecto en las cruzadas era recuperar artefactos de origen sagrado para la iglesia, y uno de los más famosos es la búsqueda del Santo Grial, dentro de lo que se cuenta aquí ya míticamente. Muy bien, gracias. Y esa palabra es interesante, mítico, que son leyendas. Eso no lo vamos a encontrar ni en los evangelios canónicos ni en los evangelios apócrifos. De alguna manera luego esas leyendas se mezclan con la tradición cristiana, eso sí, y lo sabemos porque más adelante en el periodo renacentista pues son temas que se tocan de nuevo y aparecen representados en pinturas.
Eso es porque pues, los pintores de ese momento se instruyen a nivel académico también, no solamente se forman en el oficio, sino que también a nivel académico. Pero sí, el Santo Grial es lo que nos han contado, lo que hemos sabido, lo que hemos visto. Es una copa, dice, y que dice, y alzando, dice el vino, en ese caso el cáliz o la copa, lo bendijo y le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Y para que todos pues beban vino. Luego hace lo mismo con el pan, y eso es lo que se conoce como consagración, que es de donde parte pues la misa cristiana católica. Pero resulta que en esta época se van a juntar algunas creencias que ya habían de corrientes pequeñas dentro del cristianismo católico, de esas que lograron sobrevivir la época en la que se cortaron de raíz aquellas corrientes que se consideraban heréticas. Hay algunas creencias que lograron sobrevivir, y especialmente en esta región comienza una, y es que no había tal copa. Esa copa no existía, no hay copa. Y si ustedes revisan pinturas desde la época gótica, renacentista, por ejemplo, en muy pocas aparece, o digamos que quizás vamos a ponerlo mitad y mitad para no decir que son todas, aparecen copas, pero en las otras no. Leonardo da Vinci, por ejemplo, ustedes es como la pintura de referencia, la de la Última Cena, no hay ninguna copa ahí, ni una sola. Lo que hay son vasos, todos tienen vasos en el que bebieron vino. No hay copa. Entonces, la creencia es que no había una copa, no existía una copa, sino que, según la leyenda que se construye en esta región, luego de la muerte de Cristo, pues hubo una mujer que es muy importante a nivel de lo alrededor del círculo alrededor de Cristo, que migró para esta región y allí acabó sus días en la región de las Galias. Y aquí les pregunto sobre este personaje. ¿Quién es María de Magdalo o María Magdalena? ¿Quién es? Si no me equivoco, no es la que le limpió el rostro a Jesús, no. No, hay quienes dicen que sí es ella, pero no. A ver, se le llama Magdalena, pero Magdalena lo que significa es que era natural de una región llamada Magdalo y se llamaba María, entonces María de Magdalo, la Magdalena. Dice, Priscila dice, algunos lo que escuché era como la esposa de Jesús. Por ahí vamos ya, encajando en la leyenda esta a la que quiero que lleguemos. ¿Quién más ha oído esa versión? Nadie leyó El Código Da Vinci de Dan Brown, o por lo menos vieron la película esta que se llama igual, El Código Da Vinci, donde sale, ¿cómo se llama este actor? Se me escapó el nombre, pero el que hace el papel de Robert Landon, el profesor de historia, del que trata la historia, Tom Hanks, gracias Francisco, Tom Hanks. ¿Sí, Ariela? Sí sabía sobre que, o sea, como que hay una leyenda de que fue la esposa de Jesús y hasta hay, parece que una región y hasta una religión que hace culto a ella y que hay hasta se supone que el cráneo de ella y la adoran como tal. Pues bien, gracias. ¿Más que más? Ariela de bajo la mano. Francisco. Sé, por ejemplo, que no recuerdo bien en qué siglo, pero un papa llegó a confundirla con otra de varias Marías que se cuentan en la Biblia, y a partir de eso, durante muchísimo tiempo en la tradición, se ha manejado que María Magdalena era una prostituta. Esto hasta, me parece, en los años 70, que el Papa de ese entonces reconoció el error y dentro de su palabra dijo que pues, no era el caso para Magdalena, pero como ya es algo muy penetrado en la cultura general, entonces todavía se sigue manejando dentro de muchos lugares que lo era.
Muy bien, gracias por ese dato. Y eso es, por ahí va ¿cómo se llama? La línea pues, de narrativa de lo que les estoy comentando. Que efectivamente hay un papa que hace un análisis, digamos, en su entendimiento a finales de la Edad Media, en el que dice que esta María de Magdalo es la mujer que el texto bíblico dice que fue sorprendida en adulterio, que es lo que dice, fue una mujer sorprendida en adulterio. Otras versiones dicen que es la que tocó el manto de Cristo en medio de la muchedumbre. Otros dicen que la que enjugó ¿cómo se llama? Los pies de Cristo. O sea, se le vincula con muchas y porque todas se llaman María, pero se le vincula con muchas de ellas. Pero sí, es un error que quedó plasmado o que fue una mala interpretación, no voy a decir un error, es una mala interpretación a partir de lo que este papa dijo. Era la mujer esta que había sido sorprendida en adulterio. ¿Quién me levantó la mano por ahí? No alcancé a ver. Yo pensaba que esas Marías eran la misma María. No sabía que eran diferentes. No, son varias. Por eso es que así es bien complicado luego tratar de hablar con alguien que dice que María tuvo muchos hijos. Pues sí, pero ¿cuál María? ¿Cuál María? Yo solo les menciono algunas. María, la madre de Cristo, María, la esposa de Cleofas, María, la hermana de Lázaro, María de Magdalo, y la otra que me olvida cuál era, pero son un montón de Marías alrededor. ¿Quién más levantó la mano? Creo que nadie, ¿verdad? Francisco. Lo de iba a mencionar justamente eso, que también la hermana de Lázaro se llamaba María, y que lo que respecta a lo que se trata tanto en el libro como en la película es referido a un texto apócrifo de lo que se supone es una corriente cristiana un poco más esotérica, mucho posterior, muy posterior a el Concilio de Nicea, de unos textos, me parece el Evangelio de Felipe, se dice, no porque él lo haya escrito, sino porque se menciona a Felipe en él, y como es la figura más importante, datada en este texto, se marca a él pues como nombre, en el que justamente se refiere, no que Jesús y María eran pareja, pero que sí se decía que Jesús y María tenían contacto de besarse y cosas así. Muy bien, gracias. Ese dato también es interesante porque posterior al Concilio de Nicea, siglos después es que estamos hablando del inicio de la dinastía merovingia, entre el siglo V. Entonces sí estamos hablando de la misma época, en la que comienza a generarse la leyenda, ¿verdad? En el libro, por cierto, de Dan Brown, él no es el primero en postular esa idea, que María de Magdalo tuvo descendencia junto con Jesús, sino que lo hicieron unos investigadores antes que igual sacaron un libro y luego demandaron a Dan Brown porque dijeron que le había pirateado el libro. Pero lo curioso es que si no hubiese sido por el libro de Dan Brown, por el Código Da Vinci, nadie los hubiera conocido tanto a ellos, porque a partir de ellos también tuvieron pues, mucho reconocimiento. Pero bien, volvamos a esto porque me urge pasar también a lo demás. Bien, resulta que ellos, los merovingios, se decían descendientes de Cristo, o sea, de Jesús y de María de Magdalo. Según esa leyenda, pues efectivamente, como lo dice Carlos Margarita, hay una película dice, en la que María Magdalena es la esposa de Jesús y que tiene una hija. Esa hija se llama Sara, según esa leyenda. Y a partir de Sara hay una línea directa de sangre. ¿Sangre qué? Sangre real, acuérdense. Sang real. No sería no santo grial, sino que sang real o sangrial. La sangre real, la sangre santa, la sangre de Cristo, era en una línea directa hasta llegar a los reyes merovingios. Por ellos se decían descendientes de Cristo. Y de esa manera pues se presentaban. Y a partir de ellos es que, por eso, en la región norte de Francia hay como muchas leyendas acerca de esto. Y por eso en la película y en el libro, bueno, en el libro más bien, pero vemos la película, es en la zona de Francia en la que se da la mayor parte de la película, porque allí es donde andan buscando
la rosa, que es el símbolo de María Magdalena. Entonces, una de las cosas que vemos por ahí. Más adelante vamos a volver a ver imágenes de María Magdalena, porque es uno de los personajes a los que la tradición, no tanto la Biblia, sino la tradición, le ha dedicado bastante. Solo que no por ser la esposa de Jesús, sino porque la retoman como una mujer penitente que se apartó del pecado para seguir a Cristo. Y así se va a retomar en las siguientes imágenes. También igual hay otras más que se parecen a María de Magdalo, pero que no es la misma, aunque la representación iconográfica es similar. Pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Bien, cierro aquí esa parte, que son como las curiosidades que nos vuelven muy interesantes la historia y especialmente la historia del arte. Ojalá vayan a buscar más información ustedes y nos la compartan en el grupo de Facebook. Entonces, bien, estos personajes generaron esta dinastía merovingia, generan alrededor de ellos pues un tipo de arte bastante vinculado a la tradición romana, porque ellos se decían romanos como tales. Habían crecido, digamos, o más bien habían tenido ese antecedente por haber crecido en regiones que fueron de dominio romano, pues se creían descendientes directos y entonces querían que la gloria de Roma se volviera a manifestar. Y así es como en la arquitectura observamos que las iglesias van a tener planta basilical, las basílicas romanas, se ocupan los arcos de medio punto, que son meramente romanos, y pues más elementos. A nivel escultórico, no hay tanta depuración técnica en las imágenes, de hecho es poco lo que se ha encontrado, pero pues sí existe, solo que como muy, muy básico el trazo de la imagen de la figura humana, es bien, bien, bien sencilla. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí las imágenes. Vean a la usanza romana, planta basilical, en los pisos la colocación de mosaicos. De hecho, muchas basílicas que eran de origen romano las van a reconstruir y a colocarlas o convertirlas en iglesia luego de la reconstrucción. Y entonces tenemos pues edificios como estos. ¿Qué pasa con la mayoría? Que en el siguiente periodo, como vamos a pasar luego al periodo del imperio carolingio, resulta que en esa época se reconstruyeron muchos. Entonces, algunos se conservaron, se modificaron y otros simplemente pues, se destruyeron y se volvieron a levantar los edificios. Por eso es que no hay como que muchos ejemplos de obras merovingias. Pero pues sí hay testimonio de que esa cultura existió. Y ahí tenemos los arcos, que es lo que les mencionaba, alrededor de altares, por ejemplo, que son los cabeceros de las iglesias. Acá otra más. Y en este caso vemos pues que mucha decoración pictórica. Esa es pintura al fresco. Eso significa que se repellaba la pared y luego se pintaba sobre ella. Pues, ¿qué se alcanza a distinguir? Pues mucha decoración geométrica y decoración también fitomórfica. Y luego acompañada de imágenes, de figuras humanas. Ahí tenemos una imagen de Cristo en majestad acá. Ángeles, vean que esos son ojos de buey, son tragaluces, y los ángeles están en la parte inferior como si estuvieran sosteniéndolo. ¿Y eso por qué? Porque visto desde la región de la zona del altar, esto lo que simulaba era como un sol. Entonces los ángeles estaban sosteniéndolos. Luego vemos procesiones, apóstoles, voy por acá, representaciones también de reyes. Y acá en esta cúpula ya vamos a ver lo que hay acá adentro. Bueno, la pintura lo vamos a ver, no tengo la imagen acá, pero acá vamos a encontrar también una representación muy simbólica también del tetramorfo. Sobre la escultura, pues mayormente se han encontrado ¿cómo se llama estos?
los cofres de piedra, en los que se colocaban a los muertos, y en relieve. Hay muy poca imagen que es de talla de figura completa. Algunos dicen que es seguro que había para esa época escultura también en madera, pero la madera se deteriora más rápido y entonces pues se perdió la mayor parte de ejemplos. Las figuras humanas también pues de menor calidad plástica y los motivos vegetales un poco con mejor detalle. Esta es la palabra que buscaba, los sarcófagos, pues es el mejor lugar para encontrar esculturas merovingias. Ahí tenemos, acuérdense que los merovingios comienzan en el siglo V y es la etapa en Bizancio, pues donde comienza bastante de desarrollo de imágenes hacia el resto de Europa. Entonces, por eso es lógico que veamos acá, para esa cultura, que la representación de Cristo es barbilampiña. No tiene ni barba ni bigote. ¿Y por qué? Pues porque es una representación del dios Apolo. Ahí está. En este caso sabemos que es Cristo. Vean, ahí tiene el nimbo crucífero, el aseado o sogueado de la decoración. Esto lo vimos para los visigodos, por ejemplo, y se repite en otras culturas también. Y bueno, Cristo ahí sentado en un trono mostrando el libro de la ley. Una representación pues de la ley. Y aquí en esta otra con una mano en actitud de bendecir y en la otra mano sosteniendo el orbe. Okay, igual Barbie Lampiño. Vean que es como muy sencillo el trazo. Representaciones de Adán y Eva también. Acá. Las representaciones originales de Adán y Eva es como el origen del pecado y el mal del mundo. A partir de eso se hablaba acerca de Cristo, que vino a redimir pues a todos los que a partir de ese primer pecado pues habían sido condenados. Más adelante es que va a tener una connotación diferente, ya en términos de arte románico como tal. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, avanzamos. La pintura, pues la mayoría es pintura, a menos la que ha sobrevivido el paso del tiempo, es pintura sobre las paredes. Eso significa que es es una pintura al fresco. Acá dice que es como aguadas. La técnica aguada significa que lleva bastante agua. La acuarela, por ejemplo, es una técnica aguada, la tinta china. Cuando ustedes le agregan mucha agua al acrílico, por ejemplo, están haciendo una aguada. Cuando le agregan mucho aceite al óleo, están haciendo una aguada también. Entonces, a eso se refiere cuando ven aquí que dice a la aguada. Por eso es que en las imágenes se ven como casi que transparentes la pintura, porque colocaban todo el fondo blanco y luego iban pintando sobre eso. No se ve eso como muy sólido el color. Se hace también a partir de eso mismo un degradado, o sea, un amarillo, por ejemplo, puede pasar al blanco a efectos de concentrarlo más en una zona y de degradarlo con agua en el otro. También hay pinturas en libros de esta época, los llamados sacramentarios, los evangelarios también, o los denominados como códices, que son textos igual escritos en esta época que hablaban acerca de evangelios o de la doctrina cristiana. Aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a ver primero ese de acá, que es el que les decía. Mira, ya les voy a enseñar luego una cúpula. Es esta. Ahí tenemos a Cristo en medio de un nimbo crucífero. No, perdón, un nimbo no, este es una mandorla crucífera. El nimbo es lo que tenemos atrás de la cabeza. Con la mano derecha está bendiciendo y con la izquierda sostiene un orbe. Acuérdense que no pueden mire, Cristo sabía ya en la época, de que esta época se sabía que la tierra era redonda, porque Cristo tiene una tierra redonda en la mano. No, este es un orbe, y el orbe es un símbolo del mundo, del universo. La bóveda celeste, las aguas interiores y la tierra plana en medio. Y alrededor de él, aquí tenemos a los 4 evangelistas representados con el tetramorfo. Las 4 formas. El mismo querubín, pero separado en sus partes. Por eso se llama tetramorfo, las 4 formas. Acá. Y bueno,
La cúpula es octogonal. Y alrededor imágenes probablemente también vinculadas al Evangelio. Y luego, en este otro, que sería como la otra, el otro espacio donde podemos encontrar pintura merovingia, son dos textos. Vean aquí la letra capital que les mencionaba. Esa es la primera letra, la mayúscula, y luego las primeras palabras se hacían en un tamaño grande y luego las siguientes tamaño más pequeño. Otra vez les pregunto, ¿cómo se llama este tipo de letra? Creo que las conocemos como góticas, ¿no? Sí, gótica. Ahora acuérdense, el término correcto, hablando de esto, en esta época es visigótica. ¿Por qué? Porque es a la manera de los visigodos. Los visigodos eran los que hicieron, o los más antiguos que trabajaban de esta manera. ¿Y qué es lo que sucede? Que para el cristianismo católico de esta época, el lenguaje formal en el que debería describirse todo y hablarse todo acerca de Cristo es el latín, el idioma de los romanos. Entonces, si había una norma para hablar pues, en un lenguaje en particular, entonces lo mismo era para escribirlo. Había un requisito que cumplir. Esos escritos debían estar en letra visigótica, que es la que conocemos nosotros como gótico. Eso acá. O sea que no tiene que ver con el periodo gótico, porque el gótico todavía estamos a unos 300 años de llegar, o más, de llegar al periodo gótico, pero le llamamos gótico a la letra. Pero justamente, es a la manera de los visigodos. Bueno, otras más, aquí pueden ver otros ejemplos, cómo se hacían los textos pues, en estos libros, estos manuscritos. Acá, pues, lo que les mencionaba hace rato, pocos manuscritos ilustrados han quedado. Hay muy poco de esta época. Este es un sacramentario, siglo VIII en particular, y pues así otros más. Estos los sacramentarios o los misales, estos se llevaban por los monjes, por ejemplo, o con los sacerdotes cuando se iban a instalar a un lugar nuevo, porque a partir de esto es que debían de ellos de explicarlo. O sea, no crean que iban a predicar a un territorio nuevo con una Biblia debajo del brazo. O sea, una Biblia de este momento probablemente era un carruaje lleno de libros, eran muchos libros, porque no se había todavía descubierto una manera de escribir en letra pequeña, sino que todo se escribía a mano y en libros grandes que eran acompañados de dibujos. Entonces, por eso, pues así es como se distribuyen y es que se conocieron en diferentes partes de la Europa. Más vean eso interesante, cómo está escrito este texto con pájaros y con peces. Pájaros, más pájaros. Corderos, aunque no lo parezcan, pues es la representación de corderos, el alfa y la omega. Ciervos, peces. El pez, acuérdense que es un símbolo del pescador, ¿verdad? Hace referencia a Cristo. Estas son como más complejas, muy decorativas, son como los colofones que decían. Muy complejas las imágenes, muchas formas estrelladas, dinámicas. Por acá. Entrelazado. Estos, por cierto, esto así como muy entrelazado nos puede referir equivocadamente a decir, eso es influencia de los musulmanes. Porque los musulmanes hacían con lacería o con ataurí, que hacían ese tipo de decoración. Pero fíjense que para esta región los musulmanes tuvieron menos influencia, porque estamos hablando del centro, bueno, un tanto occidente, pero digamos más bien el centro norte sería de Europa. Entonces, la influencia realmente de acá son los pueblos germánicos, acá, y los pueblos que vienen también de la región de Britania, la región de Irlanda, también los que luego se denominan druidas, también son otros que hacían decoraciones como muy intrincadas en su imagen. Entonces todo eso se retoma y se coloca acá ya en la construcción pues, de los símbolos cristianos. Algunos, para la joyería, por ejemplo, la abeja, como la abeja también, es como base para luego la estilización de la misma figura y cómo se convierte
en lo que ya habíamos visto con otras culturas, la flor de lis. La flor de lis es un símbolo mariano, les decía, un símbolo de María. Entonces, acá es, ya lo vamos a encontrar en algunos lugares, y pues aquí joyería. Y la orfebrería en este caso, que es el trabajo de metal, oro, plata, para hacer patenas, serán estas, o cáliz, como este que ven acá. El Santo Grial, diríamos, ¿verdad? El Santo Grial. Todos pensamos que es una copa, pero la leyenda habla de otra cosa, de la sangre real, no de una copa. Entonces, pues eso por ahí, ¿verdad? Como un dato. Y bueno, llegamos ahí con los merovingios. ¿Sí, Francisco? De hecho, se me es curioso que se le represente siempre como o bueno, se le suele representar al Santo Grial como una copa de oro incrustada con diamantes, llena de lujos, teniendo en cuenta que Jesús y sus seguidores eran personas mayormente humildes, que no tendrían acceso a este tipo de lujos, sino a menos que estuviesen súper metidos en la iglesia judía de ese entonces. Uh-huh. Y sí, y el dato también con eso es que cómo se transformó, acuérdense, eso, o sea, la respuesta o la explicación tiene que ver con cómo se transformó el cristianismo desde la época de Cristo, que es judaísmo, el paleocristianismo y luego el cristianismo romano, que es el catolicismo. Les he dicho, al inicio todos somos iguales, ¿verdad? Todos viven en comunidad, es lo que se consigna en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Pues las personas que se convertían al cristianismo vendían sus bienes y el dinero se compartía entre todos, que todos viven en comunidad. Pero cuando los romanos toman el control de esto, ya no todos somos iguales, no, aquí hay una diferencia. Está el líder, los otros dos obispos y los sacerdotes. Entonces hay como niveles. Y entonces se comienza a asociar la idea de Cristo, de María, por ejemplo, o del mismo Papa, con la de los gobernantes, con el rey. Entonces ahí es donde el traje de Cristo, por ejemplo, el rojo, el azul, el marrón, o en el caso de María igual, rojo, marrón, azul, son colores de la monarquía, de los reyes. Y entonces, si ellos son reyes, tienen que tener joyas. Entonces, ahí es donde se asocian todas estas imágenes a la riqueza. A la riqueza. De hecho, hay algunas corrientes cristianas actualmente, cuando hablan del cielo, se refieren al cielo como con lujos. Una ciudad de oro, con todo de oro por acá, plata. Así se imaginan el cielo. Pero bien, son como ideas, ¿verdad? Que se han construido a partir de los siglos, teniendo su origen en esta época. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? No, bueno, vamos a quedarnos entonces por acá. Y porque hay algo que quiero comentarles, tengo la grabación.